Geraldine Enrique. Geraldine Enríquez, Alejandra Figueroa, Gilbert Noguera y Eduardo Arellano. Siguiente. Bueno, para comenzar, vamos a hablar un poco sobre la argumentación matemática. Aquí adjuntamos una frase de Bertrand Russell: la lógica es matemática, pero la matemática es lógica. Eh, bueno, la lógica matemática es una de las disciplinas que trata de métodos de razonamiento. Básicamente es un nivel elemental en la lógica, proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. El razonamiento lógico se emplea en matemáticas para demostrar teoremas, en las ciencias de la computación para verificar si son o no correctos los programas, en las ciencias como la física y naturales para sacar conclusiones de experimentos, y en las ciencias sociales y en la vida cotidiana para resolver pues multitud de problemas, ¿no? La relación de la lógica con la matemática desarrolló el intento de buscar un lenguaje en el que los problemas derivados de la validez o invalidez de los razonamientos fuesen tratados como un simple cálculo. Un problema que consideraría en mirar si estaba o no de acuerdo con la tabla. Bueno, básicamente con George Buell en 1800 con matemática, dando origen a partir de este momento la lógica matemática se irá construyendo a imagen y semejanza de las lenguas naturales. Sí. Bueno, vamos a ver los términos que son, digamos, el verdadero o falso. Esto es para establecer el valor de la verdad de las premisas y la conclusión. Entonces, les pongo un ejemplo. Digamos, en un teorema podríamos decir, si 5 es mayor que 3, entonces 3 es mayor que 1. Eso sería una premisa que sería verdadera. Bueno, continuemos con el argumento válido. Si todas las situaciones posibles, en todos los modelos posibles en los que las premisas se cumplan, la conclusión también debe cumplirse. Entonces, ¿cómo les puedo explicar este? Digamos, si 2 es igual a 2, que es una propiedad reflexiva de igualdad, entonces 4 debe ser igual a 4. Entonces ahí se cumple la, la premisa y se cumple la conclusión. Deducción. Todos los pasos se dan empleando argumentos válidos. Este podríamos verlo como 5 menos 2 mayor que 3 menos 2. Entonces, hay argumentos válidos porque si hacemos la resta, va a dar que 5 menos 2 es mayor que 3 menos 2 porque el resultado daría 3 menos 3 mayor que 1. Eso. Me- A ver, entonces, ¿dónde iba? Allá. Entonces seguimos en la inferencia, donde la proposición que se deduce lógicamente de otras a otras. Entonces, una inferencia, bueno, los compañeros o sea, tenemos los ejemplos en las próximas diapositivas, entonces no se preocupen por los ejemplos, ya les voy a mostrar, yo solo les estoy dando la terminología. Entonces, compañeros, continúen. Bueno, siguiente, Eduardo. Espera un momentico que no sé qué pasó, no, ahí está. Vale. En cuanto al método deductivo, esta es una estrategia de razonamiento empleado para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios.
Este método hace hincapié en que la conclusión se halla dentro de las propias premisas referidas. En cuanto a la historia de las matemáticas, es aceptado que los griegos revolucionaron la naturaleza de la matemática al crear este método. Se dice que en el siglo IV a.C. se tienen los aportes de Aristóteles que consisten en la primera construcción de los fundamentos de la lógica como la ciencia formal del razonamiento. Y años más tarde, el geómetra griego Euclides de Alejandría, que recopilando las ideas y conocimientos matemáticos de su época, aplica la lógica aristotélica en su obra titulada Elementos, donde muestra por primera vez a la matemática como la ciencia deductiva por excelencia. Este es el primer sistema axiomático formal de matemáticas y ha servido como un modelo para el trabajo de generaciones de matemáticos, dominando la enseñanza de las matemáticas por más de 2000 años. El valor esencial de la obra de Euclides es su rigurosa deducción sistematizada mostrando componentes de una ciencia demostrativa que en lo fundamental constaba de 3 actividades. Primero, establecer clara y precisamente los conceptos básicos. Segundo, establecer proposiciones que no requieren demostración porque de algún modo son aceptadas por todo el mundo y fueron llamados axiomas o postulados. Y tercero, deducir las demás proposiciones, que son llamadas teoremas, partiendo de las definiciones y postulados por medio de reglas de lógica comúnmente aceptadas. Continúa. Bueno, yo les voy a hablar de los pasos de un sistema deductivo. Primero se los voy a leer y me voy a regresar a explicárselos. El primer paso es identificar la hipótesis o tesis. El segundo, fragmentar la argumentación en enunciados con sentido completo. El tercero, el proponente da el primer paso y explica el porqué. El cuarto se deja en forma explícita cada paso y la explicación de su validez. La quinta, la última proposición debe ser la tesis o una proposición equivalente. Bueno, para explicar todos estos pasos, digamos, como paso inicial debemos identificar la hipótesis o tesis. Digamos, eso se logra gracias a que la persona que va a investigar está observando una situación. O sea, partiendo de ahí, podríamos proponer la situación que Michelle observa que las plantas tienen raíces. Digamos, como en el segundo paso ya vendría siendo fragmentar la argumentación en enunciados con sentido completo. Entonces aquí es donde ella postula un primer enunciado o una primera premisa, que sería que todas las plantas tienen raíces. También hace o sea, parte de algo muy general para después proponer un caso particular. Por ejemplo, sería mi cactus tiene raíces. Ahí ya partimos de lo general, que vendría siendo todas las plantas tienen raíces. Lo ponemos a un ejemplo particular que es mi cactus tiene raíces y como tal llegaríamos al quinto paso que sería mi cactus es una planta. Entonces, digamos, más que todo esto se explica en que, digamos, se genera como un proceso, ¿no? El cual se van validando cada enunciado y se cumpliría el cuarto paso que se deja en forma explícita cada uno de los pasos y la explicación de su validez para terminar en el quinto paso que vendría siendo la última proposición debe tener la tesis o una proposición equivalente. Digamos, otro de estos ejemplos que también explica lo mismo vendría siendo los seres humanos eventualmente son fastidiosos. Esto vendría siendo algo muy general. Ya lo podríamos, digamos, poner en un caso particular diciendo que Pedro es un ser humano y por ende la conclusión vendría siendo Pedro eventualmente es fastidioso.
Si nos damos cuenta, todo este proceso funciona a partir de la lógica y también tiene conclusiones lógicas. Digamos, este proceso también es teórico y se basa en argumentaciones. Utiliza el pensamiento racional a la vez que el pensamiento abstracto. Sigue Michelle, creo que está por aquí. Bueno, antes de empezar con los ejemplos, quiero mencionar que esta es una metodología con un enfoque argumentativo que requiere procesos definidos y bien estructurados. Entonces, para su aplicación es fundamental obtener resultados de utilidad. Dale. Bueno, en el siguiente ejemplo, digamos, partimos de un teorema, que es el teorema que nos estaba explicando Gilbert. Digamos que vendría postulándose si 5 es mayor que 3, entonces 3 es mayor que 1. Digamos, esto a medida que lo vamos desarrollando, lo vamos como argumentando por pasos que están relacionados con las fibras de abajo. Digamos, vendríamos partiendo que la hipótesis es 5 es mayor que 1. Entonces la tesis vendría siendo el resultado, que es 3 es mayor que 1. Digamos, en la argumentación que tenemos en esto, y siguiendo los pasos anteriores que ya les nombré, iniciaríamos con una hipótesis, ¿no? Que la hipótesis vendría siendo que 5 es mayor que 3. Digamos, para poder explicar esto mejor, partimos de una propiedad reflexiva de igualdad, la cual la observamos en el segundo punto, aquí lo señalo con el cursor, que vendría siendo que 2 es igual a 2. Digamos, hay que tener en cuenta esto porque aparentemente es como algo demasiado obvio, pero hay que, hay que pensar que un número no puede ser mayor o menor que el mismo número. O sea, el número, digamos, en este caso el 2, siempre va a ser igual a 2. Ya teniendo en claro esto, digamos, ya podríamos decir que de una igualdad se puede restar una igualdad. Eso lo podemos evidenciar aquí. Digamos, el resultado de 5 menos 2 es mayor que 3 menos 1. Digamos, teniendo en cuenta todos estos resultados, nos explica, digamos, que la igualdad de 5 menos 2 es igual a 3 y 3 menos 2 es igual a 1. Entonces, esto, digamos, sería el proceso para explicarnos de que sí, de que 3 es mayor que menos 1. Si alguien no entendió, por favor me lo dice y se lo explico nuevamente. Siguiente. Bueno, en el ejemplo número 2 tenemos, si 2 es igual a 1, entonces 3 es igual a 3. En la hipótesis 2 es igual a 1 es falsa y la tesis 3 es igual a 3 es verdadera. ¿Por qué la hipótesis 2 es igual a 1 es falsa? Porque no hay números iguales. Tendría que ser 2 es igual a 2 o 1 es igual a 1, como en la tesis. En la argumentación, 2 es igual a 1. La primera es por hipótesis, como la teníamos al inicio. Y el segundo, 1 igual a 2, es por propiedad simétrica. Esta consiste en poder cambiar el orden de los miembros sin que la igualdad se altere. Y el tercero, sumando ordenadamente los mismos de las igualdades anteriores. Se suman los números de izquierda, los de la izquierda y los de la derecha. Entonces sería 2 más 1 y 1 más 2. Esto nos daría el cuarto punto, que sería 3 es igual a 3, efectuando las sumas de cada miembro. Siguiente diapositiva, por favor.
En el ejemplo 3, supongamos que 1 es igual a 0, entonces 2 es igual a 0. La hipótesis 1 es igual a 0 es falsa y la tesis 2 igual a 0 es falsa, ya que ninguno de estos números son iguales. La primera, 1 es igual a 0 por hipótesis, como la teníamos al inicio, y 2, 1 igual a 0 por propiedad simétrica de la igualdad. Repito que la propiedad simétrica consiste en poder cambiar el orden de los miembros sin que la igualdad se altere. En el tercer punto, vamos a sumar miembro a miembro las igualdades anteriores. Como decía, primero las de la izquierda y luego las de la derecha. Entonces sería 1 más 1 y 0 más 0. Esto nos daría el cuarto punto. 2 igual a 0 efectuando las sumas de cada miembro. En conclusión, pues de todos estos ejemplos podemos concluir que una deducción válida garantiza que si la hipótesis y las premisas y los postulados son verdaderos, la conclusión también es verdadera. Y una deducción válida, pero que hace parte de hipótesis falsas o emplea premisas falsas, puede llevar a conclusiones a veces falsas o a veces verdaderas. Buena presentación. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Continuando con lo que es la temática de lógica proposicional, métodos de argumentación y demostración, entonces vamos a hacer un análisis sobre lo que es la publicidad. Tenemos en primera instancia este ejemplo que dice lo siguiente. Dice, Z es la primera tarjeta de crédito del país. Si usted usa la tarjeta Z, entonces puede comprar al mundo. Usted debe usar la tarjeta de crédito Z. Entonces, en primero, si Z es la primera tarjeta de crédito, quiere decir que probablemente no hay más tarjetas de crédito. Es la única en el mercado. Segundo, si se usa Z, no se puede comprar el mundo. Está sujeta a condiciones y restricciones según la capacidad adquisitiva de cada persona. Tercero, usted podría o no usar Z de acuerdo a sus intereses o necesidades. Por tanto, tenemos la primera premisa que sería P, usar Z. La segunda Q, que sería comprar al mundo, a lo que P sería lo condicional de Q, lo que conllevaría que Q y P serían negativos. Por otra parte, tenemos esta publicidad de periódico, en donde decimos lo siguiente. Chunky es el mejor alimento canino. Si compras Chunky, tu perro tendrá una vida sana. Tu perro necesita Chunky. Primero, si Chunky es el mejor alimento canino, quiere decir que probablemente no hay mejores alimentos caninos. Segundo, si se compra Chunky, todos los perros tendrán una vida sana. Esto está sujeto a condiciones. Y tercero, si su perro podría necesitar o no Chunky de acuerdo a sus intereses o necesidades. Por tanto, la primera premisa Q sería que Chunky es el mejor alimento. Y en la premisa P sería que tu perro necesita Chunky. Por tanto, Q es la condicional de P, a lo que Q y P serían negativos. Por otro lado, tenemos este ejemplo relacionándolo con el fútbol. Dice, en el fútbol profesional, los resultados de estas dos últimas semanas presentan la siguiente secuencia. M ganó a S el domingo antepasado. S ganó a C el domingo pasado. Hoy juegan M y C. Los resultados anteriores indican que puedo apostar hasta la camisa que M ganó a C. Entonces, si el equipo M le ganó al S, quiere decir que el equipo M jugó mejor que el equipo S. Si el equipo S le ganó al C, quiere decir que el equipo S jugó mejor que el equipo C. Entonces, quiere decir que lo más probable, de acuerdo a los resultados establecidos, es que el equipo M juegue mejor que el C
y por ende el equipo M sea quien gane el juego. Entonces tenemos como premisas P, Q y E, en donde P es que M ganó a S, perdón, en el que Q, S ganó a C, y en el R que M ganó a C. Por tanto, P es la conjunción de Q y esta es la condicional de R. P es la conjunción de Q de lo que resulta. Bueno, tenemos que el ejemplo que la crema dental X posee el elemento Y. La segunda, la placa bacteriana produce caries. El tercero, el elemento Y elimina la placa bacteriana. Por tanto, usted debe usar la crema dental X. Como primero, podremos decir que la crema dental X puede tener el componente Y en la cantidad recomendada. La segunda, si no se remueve la placa bacteriana, puede aparecer caries o daños en los dientes. El tercero, el componente Y en la cantidad adecuada ayuda a remover la placa bacteriana. Y el cuarto, lo más probable es que la crema dental X contribuya al buen cuidado de los dientes. Entonces tendríamos P, que X posee Y, la Q, que Y elimina la placa bacteriana, y R, que es usar X. Entonces quedaría que P y Q, entonces R, en este caso P y Q, entonces como conclusión quedaría R. Ahora sí tenemos que la tesis, en el primer ejemplo, es 4 menor que 7. La hipótesis entonces es 1 menor que 4. Bueno, tenemos este primer ejemplo que la hipótesis, la tesis, digo, es que 4 es mayor que 7 y 1 es mayor que 4. Entonces tenemos que si, comenzando con la hipótesis, que 4 es mayor que 7, tenemos también la igualdad que 3 igual que 3. Entonces, que es, al restar la igualdad, 4 menos 3 y 7 menos 3, quedaría que 1 es mayor que 4, que ese sería el resultado que es falso. En la segunda, la tesis es que 3 es igual que 2. La hipótesis entonces sería que 6 es igual que 4. Comenzando con la hipótesis, 3 es igual a 2. Sumando la igualdad tenemos que 2 es igual a 2. Y multiplicando quedaría 3 por 2 igual a 2 por 2. Entonces el resultado sería 6 es igual a 4, que igualmente pues es falso. Y el tercer ejemplo sería si la tesis, que es 3 es igual a 2, y la hipótesis entonces sería que 1 es igual a 1. Comenzando con la hipótesis que 3 es igual a 2, la propiedad de la igualdad, 2 es igual a 1. Entonces la resta de la igualdad, 3 menos 2 igual a 2 menos 1, que en este caso 1 igual a 1 sería verdadero, aunque los argumentos, como vemos, son falsos. Buenos días. ¿Está grabando? Sí, no. Proposiciones Sí. simples
y compuestas con conectivos lógicos, cuantificadores, negaciones de proposiciones y con cuantificadores. Bueno, me he tomado el trabajo y voy a explicar qué es una proposición simple, ¿no? Son enunciados, oraciones declarativas de la cual se puede afirmar que es falso o verdadero, pero no podemos afirmar ambas cosas a la vez. Una proposición simple es toda aquella afirmación o sentencia en la que no hay operadores lógicos, ¿no? Es lineal, sin nexos y que expresan un contenido de manera sencilla. Tenemos que entender que las proposiciones simples se las conoce como proposiciones atómicas y tienen una tabla de verdad. Aquí en la diapositiva tenemos dos proposiciones atómicas. La primera la simbolizamos con P, la cual sería 3 mayor que 2, y Q, que sería 1 igual a 1. Nosotros, como podemos darnos cuenta, la proposición 3, según en la tabla de la verdad, si esta proposición es verdadera, su forma negativa, no P, sería falsa, ¿sí? Y en la otra proposición, si 1 igual a 1 es falso, es verdadero, su proposición sería, no P, sería falsa. También tenemos que entender que existen unas proposiciones compuestas, ¿sí? Y estas proposiciones compuestas están formadas por proposiciones simples. Su valor de verdad depende de los valores de verdad de cada una de las proposiciones. Me explico. Estas proposiciones tienen una tabla diferente de verdad, porque tienen unos conectivos lógicos. Y según el conectivo lógico, la tabla de verdad cambiaría. Si nosotros nos ubicamos en el apartado C, aquí tenemos una disyunción, P o Q, ¿sí? Y lo que quiere decir es que si P es verdadero o Q es verdadero, esta proposición, esta conjunción sería verdadera. Compañera, cambiemos la diapositiva. Nosotros debemos entender, qué pena, compañera, regrese la diapositiva. Nosotros debemos entender que existen diferentes conectivos lógicos. Uno es la negación, ¿sí? Que en esta imagen está representada como al lado de P, no P, es como un signo menos, pero este puede variar, ¿sí? Este puede variar, tiene otros símbolos. También tenemos en el apartado C que tenemos una disyunción. Tenemos una disyunción. Y en la letra número D tenemos una conjunción, que significa y. Y en la letra E tenemos una flecha al lado derecho que es de implicación. P implica Q. Listo, compañera, podemos cambiar. Tenemos las expresiones transicionales, ¿no? Estas son palabras o frases de transición que nos ayudan a dar continuidad y coherencia al texto, ¿no? Haciéndolo más comprensible para el lector. Una manera de definir estas expresiones transicionales podría ser imaginarnos que son puentes, son enlaces, ¿sí? Entre cada parte del texto y, como les digo, ayudan a conectar oraciones entre sí y a unir una idea entre otra. Aquí tenemos ejemplos de esos puentes. Si Juan viene, entonces Lola viene. Luego tendremos fiesta. Aquí también tendríamos que definir que existen tipos de cuantificadores, ¿sí? Existen permítame, sí.
Existen para expresar causa, para expresar consecuencia, para expresar tiempo, para expresar propósito, para expresar la opinión personal, para enlazar temas o ideas, y también existen para dar ejemplos y etcétera. Y para resumir. Listo, compañera. Bueno, por otro lado, tenemos lo siguiente. Miremos primero esta proposición 5. Dice, Santa Fe de Bogotá es la capital de la República de Colombia. ¿Listo? Esta es una proposición simple porque solamente se presenta una proposición. Ahora tenemos lo que es los conectivos lógicos. Recordemos que los conectivos lógicos son las palabras como y, o, no, sí, entonces, que permiten combinar proposiciones simples para producir otras, a las cuales llamamos proposiciones compuestas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El timbre suena y el perro ladra. En primera, podemos apreciar las dos proposiciones que se presentan. La primera es el timbre suena y la otra es perro ladra, el perro ladra. Estas se unen gracias al conectivo lógico y. Bueno, en este punto se nos pidió argumentar acerca de las oraciones que van en pantalla, en la cual la primera dice, si lavo los pisos, entonces la casa se verá limpia. Bueno, aquí el argumento que nosotros colocamos fue, lavando los pisos de la casa, se puede generar una sensación de limpieza que otorgue una comodidad visual a las personas que estén en el entorno, haciendo que se mire ligeramente ordenado. En la segunda oración, si viajo a la costa, entonces disfrutaré de las vacaciones. Bueno, aquí asociamos siempre el viaje a la costa con el mar, un buen clima y las diferentes actividades que se pueden realizar ahí que se apartan de la cotidianidad. Entonces, digámoslo de esta forma, al hacer actividades distintas a las normales, se llega a ese punto de placer en donde las vacaciones resultan satisfactorias. Siguiente, por favor. Bueno, aquí también los argumentos en contra. En la primera oración es, si me baño con jabón X, entonces me sentiré limpio. Bañarse con jabón X no es una razón suficiente para sentirse limpio. También hay que hacer otro tipo de actividades para llegar a este objetivo, como por ejemplo lavarse los dientes, aplicarse el champú y limpiar de forma adecuada cada parte del cuerpo hasta llegar a quedar totalmente limpio. En la segunda oración, si compras un automóvil de marca Y, entonces tu hogar será feliz. No considero que un automóvil sea razón de alegría en varios hogares por diferentes motivos. Algunos simplemente pueden no gustarles esa marca o simplemente hay razones emocionales que son motivo de verdadera felicidad y no depende de la felicidad de algo material. Siguiente, por favor. Bueno, aquí las expresiones transicionales ya las explicó anteriormente mi compañero. Siguiente. Bueno, aquí en las negaciones. En la primera oración es el inglés Charles Darwin escribió el origen de las especies. En esa oración colocamos Charles Darwin no fue quien escribió el origen de las especies, quien lo escribió fue Robert Darwin. En la segunda oración colocamos los principios básicos de la herencia fueron establecidos por Gregor Mendel. Gregor Mendel no estableció los principios básicos de la genética, él simplemente era un fraile que dedicaba su vida a la iglesia. En la tercera oración, algunos simios son simpáticos. En la negación es ningún simio es simpático porque sus dientes tienen mala apariencia y sus rostros son característicamente particulares y desagradables a la vista.
En la cuarta oración, hacia 1840, algunos transatlánticos funcionaban a base de vapor. Los transatlánticos a vapor dejaron de funcionar en 1800 y en 1840 ya estaban funcionando eléctricamente. Esa es toda nuestra presentación. Les agradezco a ustedes la atención. El día de hoy vamos a presentar los operadores lógicos y conectivos. Bueno, profe, nuestro grupo está conformado por Natalia Josa, Emily Vallejo, Fiorella Huacán, Michael Ordóñez y mi persona Emily Meneses. Nosotros les vamos a hablar acerca de los operadores lógicos o conectivos lógicos. Bueno, los operadores lógicos son palabras que representan operadores binarias que conectan dos proposiciones para producir otras más complejas. Bueno, desde el siglo XVII, matemáticos como Leonard Euler y Wilhelm Leibniz se dieron cuenta de que había una analogía entre las operaciones matemáticas de la lógica y las operaciones matemáticas del álgebra, pero solo en el siglo XVII se desarrollaron estas analogías mediante la creación de un álgebra de la lógica gracias pues al aporte de los matemáticos ingleses Jorge Boulet y Augusto de Morgan. Bueno, se debe también aportar que las analogías son muy limitadas, así como la O es parecida a la operación binaria de adición y la E parecida a la operación binaria de multiplicación, otras operaciones binarias entre proposiciones difícilmente encuentran parecidos entre números reales. Bueno, algunos ejemplos de estos operadores lógicos o conectivos lógicos son estos. Bueno, Emily estudia y su mamá se alegra. Emily estudia o su mamá se alegra. Si Emily estudia, entonces su mamá se alegra. Ni Emily estudia ni su mamá se alegra.
O si Emily no estudia, entonces su mamá no se alegra. Los conectivos lógicos que aquí encontramos es y, o, sí, entonces, ni, y si, no, y todos en general. Bueno, otro ejemplo. Los estudiantes se conectan y la clase inicia. Los estudiantes se conectan o la clase inicia. Si los estudiantes se conectan, entonces la clase inicia. Ni los estudiantes se conectan ni la clase inicia. Si los estudiantes no se conectan, entonces la clase no inicia. Un tema importante en estos conectivos lógicos es la negación. La negación la podemos representar con la palabra no, y también se la puede representar por es falso que. Estas dos frases o palabras hacen posible la negación. La otra diapositiva. Bueno, entonces tenemos que Pasto no es la capital de Colombia. Ahí se observa lo que hace posible la negación, que es el no. Y también es falso que en Pasto aeropuerto. Cumple la misma función que cumple el no. Al intercambiarlos, el sentido de la frase o de la oración no cambia. Si colocamos es falso que Pasto es la capital de Colombia, no pierde el sentido. Y al colocarle el no a la segunda oración, quedaría en Pasto no hay aeropuerto. Entonces lo que les quiero decir con estos dos ejemplos es que no y es falso que cumplen la misma función, que es negar la oración. Bueno, también tenemos que la negación puede cambiar las proposiciones de falsas a verdaderas o de verdaderas a falsas. En el ejemplo, tenemos como proposición falsa que la Universidad de Nariño tiene ascensores. Al acompañarla con la negación, quedaría verdadera y sería la Universidad de Nariño no tiene ascensores. En el mismo caso, tenemos que la Facultad de Educación tiene 10 pisos. Al negarla, se convertiría en verdadera, diciendo que la Facultad de Educación no tiene 10 pisos. Y haciéndolo al contrario, Pasto es la ciudad sorpresa, la tenemos como verdadera. Y al colocarle la negación, quedaría Pasto no es la ciudad sorpresa y se convertiría en falsa. El mismo ejemplo para la cuarta oración es la práctica pedagógica, es importante para los estudiantes, la tenemos como verdadera y al colocarle la negación quedaría falsa, la práctica pedagógica no es importante para los estudiantes. La forma más sencilla de negar es anteponer la palabra no al verbo de la proposición. Tenemos que P sería la proposición y menos P sería la manera o la forma de representar la negación de esa proposición. Entonces, tenemos como preposición, el Pibe Valderrama es un dios del fútbol colombiano. La negación de esa proposición sería el Pibe Valderrama no es un dios del fútbol colombiano. En este ejemplo, le estamos colocando antes del verbo el no para que se logre dar la negación. La Universidad de Nariño es una buena universidad. En menos P quedaría la Universidad de Nariño no es una buena universidad. Y finalmente tenemos que la infraestructura de la Universidad de Nariño es adecuada para los estudiantes y en su negación o en su menos P
la Universidad de Nariño no es adecuada para los estudiantes. Bueno, continuando con el tema de la negación, existe una ley que se llama Ley de Negación de la Negación, la cual en símbolos se la representa como lo miramos en el lado izquierdo de la presentación, que es menos menos P equivale a P, ya que la negación con una negación se elimina y queda la proposición. Queda la proposición original, que es P. Un ejemplo, para que quede como un poquito claro, sería que nosotros decimos, no es cierto que yo no formo parte de la Universidad de Nariño. Entonces, estamos negando dos veces y la proposición original sería, yo formo parte de la Universidad de Nariño. Otro ejemplo también sería, no es cierto que yo no voy a ir a la fiesta. También estamos negando en la primera parte que es no es cierto, y en la segunda parte que yo no voy a ir a la fiesta, para tener la proposición original que sería yo voy a ir a la fiesta. Destacamos varios usos de la negación en el lenguaje diario, cuyos significados no coinciden con el sistema lógico. Entonces tenemos tres casos para explicar esto, ya que el lenguaje del sistema lógico es muy limitado y el lenguaje diario es más abierto. Entonces, los casos son los siguientes. El primero, el uso de doble negación para hacer énfasis en la acción. Ejemplos sobre esto tenemos, no dejes de estudiar. Ahí negamos dos veces, pero es para hacer énfasis en una acción que sería no dejar de estudiar. Lo mismo en el siguiente ejemplo, no hice la tarea. También se hace uso dos veces de la negación para hacer énfasis en la acción que es no hice la tarea. Y el siguiente ejemplo, no, por favor, no salgas sin tapabocas. También en no, por favor, hay una negación y en no salgas sin tapabocas está la otra negación, para hacer énfasis en la acción que es no salir sin tapabocas. La siguiente. El segundo caso es el uso de dos negaciones. Para esto, tenemos los siguientes ejemplos. No escuchamos nada de lo que ellos dijeron. El no es una negación y el nada es otra negación. Entonces, en una misma proposición hacemos uso de dos negaciones. Lo mismo en el siguiente ejemplo. El taller no lo pudo realizar nadie. Entonces, con el no hacemos uso de una negación y con el nadie hacemos uso de las dos negaciones. Y la siguiente. Y el tercer y último caso es el uso de palabras como nunca y jamás que quieren expresar un no rotundo. Entonces, un ejemplo que colocamos es jamás salgas a la calle sin cumplir los protocolos de bioseguridad. Con el jamás estamos diciendo a las personas que no salgan a la calle sin cumplir los protocolos de bioseguridad. Estamos diciéndoles de una manera rotunda que no lo hagan. Y en el siguiente ejemplo también, nunca pienses en rendirte. Con el nunca estamos expresando un no rotundo. La siguiente. Bueno, los ejemplos anteriores muestran una riqueza de matices con los que se pierde el lenguaje, con los que se pierde en el lenguaje lógico. ¿Sí me escucha, profe? Sí, se escucha. Ah, qué pena, es que no sabía.
Lo que ilustra el hecho de que el lenguaje diario es mucho más rico que el lenguaje matemático. Entonces, los sistemas lógicos son modelos simplificados del lenguaje usado en la vida diaria. Siguiente. Bueno, entonces concluimos este análisis de la negación destacando la equivalencia lógica de la palabra tampoco, que se usa en el lenguaje común, que tiene el equivalente lógico de no. Por ejemplo, Natalia no entiende fonética, Dayana tampoco. Entonces aquí lo que decimos es que Natalia no entiende fonética y Dayana tampoco entiende fonética, es un no. Dayana no entiende fonética. Michael no toma sus medicamentos, tampoco se recuperará. Entonces es Michael no toma sus medicamentos, Michael no se va a recuperar. Siguiente, compañero. Bueno, tenemos también la negación de dos proposiciones diferentes, que es ni y ni. En símbolos, la negación de dos proposiciones diferentes, ni y ni, se representa, bueno, ahí no está, es una flechita, se llama de Schiffer, es una flechita hacia abajo. Lo que pasa es que no se ha guardado. Es por el apellido de su inventor. Entonces, los ejemplos son ni trabaja ni estudia. O sea, son dos proposiciones que son diferentes, pero están pues obviamente en negación. Ni sé ni me importa, es otro ejemplo. Ni duerme ni deja dormir. Entonces, no trabaja, no estudia, no sé, no me importa, no duerme, no deja dormir. Eso. Bueno, para continuar con la exposición, también les vamos a mencionar qué son los cuantificadores. Los cuantificadores son los términos que nos ayudarán a especificar la cantidad y estos son los que se llaman cuantificadores. O sea, cuántos elementos de un conjunto referencial satisfacen determinados predicados o cumplen algunas condiciones. Bueno, esto quiere decir que cuántos sujetos van a participar o cuántos objetos realizarán la acción en cierta proposición. También sabemos que las proposiciones constan de un sujeto o de un predicado. También pueden ser dos o más sujetos. Para indicar la cantidad sobre el sujeto, se pueden utilizar los siguientes cuantificadores. A la siguiente, por favor. Bueno, aquí les vamos a dar unos ejemplos de cuantificadores. Los cuantificadores son algunos, todos, cada uno, algunos no, algunos sí, alguien, por lo menos uno, máximo dos y casi todos. Aquí podemos ver que los cuantificadores indican la cantidad de algo o de alguien o de algunos objetos que pueden ser mencionados tanto en lo plural o en lo singular. Y aquí tenemos otros ejemplos, ya que utilizamos en la vida cotidiana. Todos preparamos la exposición. Todos es el cuantificador, se está refiriendo a los sujetos. Algunos no asistieron a clase. En esa proposición, algunos no es el cuantificador. Y cada uno debe llevar su lonchera. Ahí se está refiriendo al sujeto que está en singular. Entonces, cada uno es el cuantificador. La siguiente. Aquí tenemos más ejemplos que se dice por lo menos uno participó en la clase. Ahí se está refiriendo a un sujeto que realizó una acción. El siguiente es, a la graduación pueden asistir máximo 2 acompañantes. Ahí se está refiriendo a la cantidad de personas que pueden asistir y eso cumple el papel de cuantificador,
que da la señal de cuántos sujetos pueden participar. También es casi todas las especies de águilas están en peligro de extinción. Casi todas es el cuantificador en esa proposición. Y también se está refiriendo a los sujetos que son las especies de águilas. Entonces, con esto concluimos la exposición, pues terminando con los cuantificadores que son de gran importancia y los utilizamos en la vida cotidiana, pues estos son para indicar la cantidad sobre el sujeto que va a realizar la acción y que van a participar dentro de la proposición. Muchas gracias. ¿Alguien de pronto sabe dónde le doy en presentar? Bueno, entonces con tal se puede ver bien ahí, listo. Entonces comenzamos. Primero que todo, muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a exponer varias vertientes sobre lo que es la lógica proposicional y este grupo, el grupo 10, está conformado por Juan Betancourt, Juan Castro y mi persona, Vanessa Caicedo, a la profesora Sandra del Carmen Guerrero García. Entonces comenzamos con una frase de Aristóteles que menciona: nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente alejado de ella, que nos deja entrever los límites, pero también los alcances de la lógica, del cual se considera el padre. Y precisamente lo que vamos a explicar sobre las proposiciones lógicas fue bien fundamentado por él en su texto máximo de lógica, el órgano, que significa herramienta o instrumento, y aquí menciona cuatro tipos de proposiciones. Las primeras son las proposiciones de valor, que se dividen entre verdadero y falso. Por ejemplo, la capital de Colombia es Bogotá, es verdadero, y todas las palabras agudas llevan tilde, es falso. Luego tenemos las proposiciones de cualidad, que se dividen en afirmativo y negativo. Por ejemplo, el ser humano es un mamífero, es una afirmación, y ningún ornitorrinco es un reptil, es una negación. Luego están las de modalidad, que se dividen en categóricas y modales. La primera es: las ratas son roedores omnívoros. Es categórico porque expresa un hecho fáctico, lo afirma. Y en segunda instancia tenemos: los políticos deberían servir al pueblo. Es modal porque no es un hecho absoluto y es más bien una opinión una opinión o algo más limitado. Y por último tenemos los de cantidad, que se dividen en universales y particulares, o también llamados existenciales. Por ejemplo, todos los hombres son iguales. Esta es una generalización, es una afirmación que expresa una universalidad de los hombres. Y tenemos que algunos planetas tienen satélites. Es particular porque menciona solamente a una parte del conjunto y no a la totalidad. Entonces, analicemos la siguiente frase. Cada declaración puede ser verdadera o falsa, excepto algunas paradojas que pueden no ser ninguna de las dos. Entonces vemos que la primera parte de la frase, cada declaración puede ser verdadera o falsa, tiene valor de verdad, en su cualidad es afirmativa, en su modalidad es categórica, en su cantidad es universal, ya que dice cada declaración, o sea, se cumple en la totalidad de las declaraciones. Y en la segunda parte, que reza excepto algunas paradojas, que pueden no ser ninguna de las dos, vemos que es un valor de verdad. Vemos que la cualidad es de negación porque muestra el excepto, o sea, niega cierta parte de la oración. En modalidad vemos que es modal porque es un puede no ser. Y en cantidad vemos que es particular porque las paradojas no son la regla, son la excepción.
Entonces, sigamos con algunos ejemplos para visualizar esto muy bien. La primera afirmación, todos los seres humanos son mortales. Esta es una afirmación universal. En cambio, algún número primo es par, es más vago el algún, entonces es particular. Luego, analizando el valor de verdad que tienen y también la negación, tenemos el ejemplo, todos los hombres son mortales. Aquí, como podemos ver, es una afirmación y esta es la negación de esta afirmación. Algunos hombres no son mortales. Esta niega la primera. Entonces, es verdad que todos los hombres son mortales, por lo tanto es falso que algunos hombres no son mortales. Negamos esta negación. Luego tenemos que todos los suramericanos hablan español. Es una afirmación falsa porque los brasileños también hacen parte de la población suramericana y hablan portugués, por ejemplo. Entonces, la negación de esta frase, algunos sudamericanos no hablan español, como en el caso de los brasileños, sería verdadera. Y por último, el ejemplo de algún número primo es par, es verdadera, porque todo número primo no es par, es falsa. La negamos dado que no se cumple en la mayoría, en todos los casos. Existen números pares, impares dentro del conjunto de los primos. Entonces proseguiremos con varios ejercicios para entrenar el cerebro. Buenos días, entonces aquí encontramos un ejercicio que dice eliminar las expresiones transicionales y expresar estas preposiciones en la forma sí, entonces. Entonces aquí encontramos cinco frases. La primera dice, Cartagena tiene hermosas playas. De ahí se sigue que su altura sobre el nivel del mar es 0. Entonces lo primero que hacemos es encontrar la expresión transicional, que aquí sería, de ahí se sigue que. Entonces la cambiamos por sí, entonces. Quedaría, si Cartagena tiene hermosas playas, entonces su altura sobre el nivel del mar es 0. La segunda frase dice, Cristóbal Colón se había desempeñado como cartógrafo. De ahí se deduce que conocía a la redondez de la Tierra antes de emprender su viaje de descubrimiento. Aquí la frase transicional es, de ahí se deduce que. Quedaría, si Cristóbal Colón se había desempeñado como cartógrafo, entonces conocía la redondez de la Tierra antes de emprender su viaje de descubrimiento. La siguiente, compañera. La otra es, cuando un número es menor que 5, de allí se puede deducir que es menor que 10. Aquí la frase transicional es, de allí se puede deducir que. Quedaría, si un número es menor que 5, entonces es menor que 10. La siguiente dice, cuando un triángulo posee un triángulo de 90 grados, es por tanto un triángulo rectángulo. Aquí la frase transicional es por tanto. Quedaría, si un triángulo posee un ángulo de 90 grados, entonces es un triángulo rectángulo. Y por último dice, siempre con polígono tenga 3 lados, se puede afirmar por tanto que es un triángulo. Aquí la frase transicional es se puede afirmar por tanto. Entonces quedaría, si un polígono tiene 3 lados, entonces es un triángulo. Bueno, continuando, ¿no? Tenemos en cuenta que en la lógica es costumbre simbolizar las preposiciones por letras y colectivos por símbolos especiales. Entonces, a continuación tenemos dadas las preposiciones y tenemos una breve explicación, ¿no? de estas. Tenemos empezando que P significa el timbre suena y Q, el perro ladra. Entonces, si lo simbolizamos, tenemos lo que es la I, la O, el sí entonces y el ni.
tenemos que la I se la simboliza con esa flechita hacia arriba, la O con la que va hacia abajo, el sí entonces con la flechita hacia la derecha y el ni con la flechita hacia abajo. Entonces tenemos que el timbre suena y usamos, pues como ahí está, nomás tenemos que tomar los símbolos, ¿no? Tenemos que reemplazar la flechita hacia arriba por la I. Entonces tiene el timbre suena y el perro ladra. Lo mismo abajo. El timbre suena, pero ya no va la I, sino va la O. Y abajo ya no irían la I y la O, sino el sí entonces, y abajo el ni. Entonces tenemos los ejemplos, ¿no? Que son, supongan que en el salón de clases se presentaron las siguientes situaciones. Tenemos P, que simboliza María ha llegado temprano, Q, que quiere decir Pedro ha llegado tarde, R, que dice el profesor está enojado. Entonces lo que busca es escribir en español las siguientes situaciones. Y nos ponen lo que explicábamos anteriormente, la P, la flechita hacia abajo, la Q, y así sucesivamente. Como bien sabemos y explicamos arriba, la flechita hacia abajo significa la O. Entonces tenemos que P, que quiere decir María ha llegado temprano, Q, que quiere decir Pedro ha llegado tarde, y la flechita es la O. Entonces la oración quedaría María ha llegado temprano o Pedro ha llegado tarde. Lo mismo abajo. Tenemos lo que es P, flechita hacia arriba, y Q, que quiere decir María ha llegado temprano y Pedro ha llegado tarde. Si bien recordamos, también la flechita hacia la derecha, que quiere decir el sí y el entonces. Siempre usamos el sí de primero y el entonces después de la segunda oración, que quiere decir, si María ha llegado temprano, entonces Pedro ha llegado tarde. Y abajo usa lo que es la P y la R, que quiere decir, si María ha llegado temprano, entonces el profesor está enojado. Y la otra, que es la flechita hacia abajo, que quiere decir ni. Entonces se usa el ni para ambas oraciones, ¿no? Entonces quedaría, ni María ha llegado temprano, ni Pedro ha llegado tarde. Y así sucesivamente. ¿Listo? También tenemos abajo que nos pide negar las siguientes proposiciones, ¿no? Entonces tenemos como número 1, es 2 más 3 es igual a 5, pues obviamente todos somos conscientes de eso. Y nosotros, la única manera de negarlo, pues dijimos que era 2 más 3 es diferente a 5. Y lo mismo en el segundo punto. Esos dos punticos, pues nosotros lo tomamos como una división, que era 8 dividido entre 2 es igual a 4, y 8 dividido entre 2, la negación es diferente a 4. Tenemos la 3, que es más fácil, que dice el cielo es azul, y la negación, el cielo no es azul. La número 4, 4 más 8 es diferente a 3 más 5, y la negación, 4 más 8 es igual a 3 más 5. Tenemos el número 5, que dice el 16 es un número par. Y la negación es el 16 no es un número par. Continuamos con la número 6, en la que nos dice Cristóbal Colón nació en Génova, y su negación, Cristóbal Colón no nació en Génova. La número 7, el 3 no es un número impar, y su negación, el 3 es un número impar. La número 8, la Sierra Nevada de Santa Marta está en Cundinamarca, y su negación, la Sierra Nevada de Santa Marta no está en Cundinamarca. También tenemos la 9, en la que dice el caballo es anfibio, y su negación, el caballo no es anfibio. La 10, que dice vine, vi, vencí, su negación iría con la de ni vine, ni vi, ni vencí. Y la número 11, no es cierto que 3 más 2 es diferente a 5, con su negación es cierto que 3 más 2 es diferente a 5. Y por último, tenemos un ejercicio que requiere de la comprensión de las diferentes tipos de cuantificaciones. Y existen estos tres, básicamente, que es la cuantificación universal, que es la que nombrábamos al principio de generalización, y que se lee como para todo elemento de un cierto conjunto se cumple la proposición dada a continuación, y se simboliza de esta forma. Como decíamos también, las proposiciones, para formalizarlas en la lógica, se suelen simbolizar, como en este caso.
También tenemos la cuantificación existencial o particular, que se lee como existe al menos un elemento del conjunto que cumple la proposición escrita a continuación y se simboliza de esta forma. Y como un subtipo de la cuantificación existencial está la cuantificación existencial única, que a diferencia de aquí, que se lee como existe al menos, aquí existe exactamente un elemento del conjunto que cumple la proposición escrita a continuación y se simboliza como la misma E, pero con un signo de admiración. Entonces veamos la aplicación de estos principios. Aquí tenemos estos 3 ejemplos y la tarea era consignar el cuantificador que convierte las proposiciones en verdaderas según el correspondiente conjunto referencial. En verde podemos ver los 3 conjuntos referenciales. Uno es referido a al conjunto de los números reales, luego al conjunto de triángulos en un plano y por último el conjunto de los números enteros. Entonces vamos por cada uno. El primero, la proposición, que están en azul, es x más 0 igual a x. Entonces, decimos que esto se cumple para cualquier número real o solamente se cumple para determinados o solamente se cumple para uno. Entonces aquí vemos que sea lo que pongamos, sea lo que sea que pongamos en X, que reemplacemos aquí, va a seguir siendo este mismo resultado mientras hablemos de números reales. Entonces vemos que es un cuantificador universal el que corresponde aquí al valor de verdad. Entonces, para todo X perteneciente a los números reales, se cumple que X más 0 es igual a X. Y esta sería la forma de simbolizarlo, que se lee tal cual de esta forma. Para todo X que pertenece a R se cumple que X más 0 es igual a X. Y por otra parte, tenemos la otra proposición que es X menos 5 es igual a 8 y hacemos el mismo análisis. ¿Será que para cualquier número que reemplacemos aquí se cumple? Para algunos o solamente para uno. Y vemos que aquí se reemplaza solamente con un elemento de los números reales. Y existe exactamente un X perteneciente a los números reales, tal que X menos 5 es igual a 8 es verdadero y se simboliza de esta forma. Como les decía, existe exactamente uno con el símbolo de admiración, un X que pertenece a los números reales, tal que X menos 5 es igual a 8 se cumple. Luego tenemos otro ejemplo sobre los triángulos en un plano. La proposición es, si X es isósceles, entonces los ángulos de la base son iguales. Y si recordamos el isósceles, claro, esto se cumple y es precisamente lo que caracteriza al triángulo isósceles. Entonces podemos decir que podemos generalizarlo y universalizarlo. Entonces, para cualquier triángulo en un plano se cumple, si X es isósceles, entonces que los ángulos de la base son iguales. Pero por otra parte tenemos esta proposición sobre la longitud de uno de los lados es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados. Vemos que esta proposición se puede cumplir en algunos de los casos, no en todos y no solamente en uno. Entonces podemos afirmar que existen algunos triángulos en un plano tal que se cumple esta afirmación. Y por último, tenemos, según el conjunto referencial de los números enteros simbolizados con la letra Z, que estas dos proposiciones. El número 2K es par. Entonces, podemos afirmar, sin duda equivocarnos, que cualquier número multiplicado por 2 va a ser par y podemos decir que sí, perfectamente esto es cierto. Entonces, para todo K que pertenezca a Z, el número 2K es par y se simboliza de esta forma. Para todo K perteneciente a los números enteros, se cumple que 2K pertenece a los pares, o podríamos simbolizarlo de esta forma al conjunto, pertenece a este conjunto de los números pares. Y por último tenemos el número 2K más 1 es impar. Entonces podemos afirmar que cualquier número multiplicado por 2 más 1 es impar. Claro que sí, esa es la condición de un número impar. Entonces también lo universalizamos y decimos que para todo K perteneciente a Z, el número 2K más 1 es impar, tal como lo simbolizamos aquí abajo. Y eso sería todo, compañeros. Muchísimas gracias.